Great. All right. Should I start? I'll wait for the video to be released. You got it released already or not? Not so. Okay, let me ask. Harold dice que todavía no puede tener acceso al video. Sí, ya lo estoy configurando. Dame un minuto. Okay. Yeah, he's still configuring. He's working on it, so it should be just a minute or two. Would you prefer me to start first? Okay, yo lo puedo activar. Yes, you can get started now. You're already active to start the video. Right. All right. So, very good evening to everyone. My name is Kay from LZTD, and I'm from the marketing team. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Kay. Yo soy del departamento de mercadeo de Lztrade. So today, I will present to you guys what LZTD can actually bring forward to you in terms of your benefits to how you can make money in LZTD through trading. Así que en esta noche estaré presentando la compañía y cómo te puede ayudar para que tú puedas tener beneficio al hacer el cambio o sacar beneficio de esta compañía. So in a very simple terms, how LZTD can work for you is what LZTD can do for you. In fact, is helping you trade your Forex and indexes automatically. Your audio, it was cut off a couple times for me, so I couldn't get the whole message. I'm sorry. All right. Hans, regálame un segundo, Hans. ¿Le puedes decir a Kay que primero pues lo voy a presentar para todo el público? Oh, okay, claro que sí. Kay, if you don't mind, hold on for a couple minutes. Harold wants to present you to everybody in this meeting tonight. All right, okay, sure. Ok, muy buenas noches para todos. Para mí es un placer poderlos tener acá. Estaba organizando algo, el Zoom, algunos detalles para que salga una reunión muy perfecta. En esos momentos en sala tenemos a el señor Kai, es parte del soporte de la compañía que vamos a conocer ahora, Lztrade, una compañía china que está operando desde hace un tiempo atrás y que tenemos hoy el gusto y el placer de escuchar de primera mano de las personas que hacen parte del soporte del corporativo de la compañía, donde afortunadamente vamos a poder tener la información privilegiada de parte de él. Y aquí obviamente queremos tener una información veraz, una información donde ustedes van a verificar muchas cosas y poder darse la oportunidad de comenzar un proceso pero muy importante para nuestras vidas. Te dejo en sala, Kay, y obviamente Hans. Okay, Kate, it's your turn. It was a pleasure to have you here, and he just talked about you being part of the company, and we are honored, and it's a pleasure for all of us to hear what you have to say. Right. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Harold, for that, and thank you, Hans, for translating. Of course. Muchas gracias, Harold, por tus palabras. Okay, now, so typically, what can you benefit from LZTD? So it's very simple. What we have is automated trading bots. So when you have invested your funds, in fact, our bots and our systems will help you trade and profit on an automatic basis daily. Así que de la manera como ustedes se pueden beneficiar de esta compañía es de una manera muy sencilla, porque esta compañía hace todas las transacciones automáticamente para que ustedes no tengan que preocuparse y puedan sacar beneficio de las transacciones que hacen diariamente. So typically, what sort of financial instruments do we trade in? It will be into Forex, because Forex is the most widely traded investment vehicle in the world.
and has high trading volumes. Así que ustedes se preguntarán qué clase de software o programas de computadora es lo que usamos. Como inicio, quisiera comentarles que nosotros utilizamos la plataforma de Forex, ya que es una plataforma internacional de inversión mundialmente reconocida. So of course, with its high trading volumes, in fact, it makes it almost impossible for anybody to manipulate the price of Forex. And therefore, it is one of the fairest instruments that anybody would be able to trade in. Así que por la tan alta grado de volumen que utiliza la plataforma Forex, la hace muy difícil para que alguien pueda manipular los precios, porque el volumen que utiliza es tan alto que es casi imposible poder manipular la plataforma como tal por esas cantidades que se manejan diariamente. So just how big is the Forex market? In fact, as compared to shares, Forex is the bigger share in terms of the financial markets. The largest stock exchange in the world, New York Stock Exchange, is trading at $25 billion, whereas for Forex, in fact, it's trading at $6 trillion a day. So this is also 240 times larger than the largest stock exchange in the world. Así que para que ustedes tengan una idea, qué tan grande es cuando se manejan las divisas, cuando se manejan lo que son los stocks o todas las negociaciones en Wall Street, por ejemplo, estamos hablando de un manejo de $35 billones al día, mientras que en lo que son divisas o en la plataforma Forex se están manejando alrededor de $6 trillones. Por consiguiente, sobrepasa un gran número de veces el volumen que maneja Forex a comparación a lo que lo que maneja Forex a comparación con lo que maneja Wall Street. Right. So in fact, Lztd, we are now entering into the market, and our previous photo is in fact in China. Can you repeat that again? Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Okay, It great. just got pop up a message here, and I didn't know what the message was. Sure. So in fact, now we are previously actually focused in China. So now we have started our global expansion, and we have decided to enter into the new region to expand the markets. Así que nuestra oficina está en China y nosotros hemos querido entrar al mercado global. Por consiguiente, esta es la razón por la cual queremos seguir expandiéndonos alrededor del mundo. So this is our CEO, Alexandro Moraes. So he started his career as a fund analyst and quickly rise up the ranks to become a divisional director in various big banks like US Bancorp and Bank of America. And he has managed 1.1 billion worth of assets. Así que él es el CEO de la compañía. Él ha trabajado en posiciones muy importantes como en el Banco de Bangkok o el Banco de América también. And this is our CTO, Chief Training Officer. His name is Zhao Hua, and he's an experienced trader and has coached many million-dollar traders in his stint as an investment coach. And he himself sits in several top banks as an advisor. Así que este es uno de nuestros directivos, Sawa, que ha sido también uno de los personajes en el departamento de entrenamiento. También ha sido un coach en el departamento de inversión
y también tiene mucha experiencia en otros bancos, internacionales. So he is also our advisor in terms of our trading strategies, and he has trained and guided our traders as well and our trading teams. Así que él también funge como nuestro consejero y él se encarga de ver otros grupos también. So this is our core team. It comprises of all divisions to the functioning of our trading bots and of course our trading system. Así que las personas que ustedes ven aquí es el grupo de coaches o de líderes que está trabajando con nosotros también. So what is the mission of Lztd? Our mission, in fact, is very simple. It is to provide our customers the state-of-the-art tools that they can use to leverage on in trading to make money for them. And of course, these tools will be suitable for anybody, ranging from someone who has no experience to somebody who has experience, would also be able to leverage on us. Así que la misión de nosotros es muy simple. La misión de nosotros es darle las herramientas necesarias a ustedes para que ya sea que tengas experiencia o seas un novato que no sepas nada de esto, puedas tener muy buenos beneficios al hacer tus transacciones con nosotros. And our vision is to be recognized globally as the world's #1 platform of choice when it comes to AI bot trading. Y para nosotros nuestra visión es poder ser reconocidos como los mejores globalmente en el tema de inversiones y poder ayudar a cada una de las personas mediante esta visión. So we are incorporated in St. Vincent and the Grenadines in 2019. So it is a critical offshore hub, okay, that regulates all financial services to ensure that they are operating properly. And major financial, okay, please go ahead, continue. Go ahead. So major Forex trading firms like Alfari Group, Trades are also incorporated here, like many of the other big companies. So we are incorporated in St. Vincent. Así que nosotros hemos registrado nuestra compañía en San Vicente y las Granadinas, un centro financiero en donde también se encuentran diferentes otras corporaciones, de las cuales nosotros hemos podido tener el gusto de hacer todo la parte legal para poder trabajar libremente desde 1919. So seeing the potential in our new region, we want to be closer to you guys. And therefore now we are actually incorporated also in Cape Town in South Africa. Así que nosotros también, como bien les he dicho, tenemos en otros lugares, tenemos también certificaciones en, where was the certificate again? In Baytown, is that right? Yes, Cape Town. That's right. Cape Town. Y así que nosotros lo hemos también inscrito en Cape Town. No sé cómo sería Cape Town, Cabo, ¿qué? En Sudáfrica. Yes, because of its yes, so because of its stability, because Cape Town is one of the major economies in South Africa, and its stability in terms of its finance, transport, economy, we will believe that our incorporation here will better provide you and our partners better accessibility and better support. Así que nosotros, por el mismo hecho de tener una economía muy estable y queremos mantenernos estable, hemos hecho todas estas inscripciones y hemos podido lograr mantenernos en el mercado.
So some of the leading state banks that we work with, JP Morgan Chase, HSBC, Citibank, and APSA. Las otras bancos con los cuales nosotros hemos trabajado, estamos trabajando, es JP Morgan Chase, el HSBC y los que ustedes ven ahí en pantalla, China Construction Bank. So, in fact, our partnership with APSA is a custodian bank. So what is a custodian bank? In fact, a custodian bank is a bank that where your accounts, the funds of the customers are separated from companies' operational funds. This is to ensure that the funds that you invest in is only and solely used for your trading. Así que uno de los bancos custodios con los que trabajamos es BAPSA. Y un banco custodio lo que hace es que se asegura que todos los fondos que ustedes vayan a poner dentro de esta compañía LZTD puedan ser utilizados única y exclusivamente para la inversión, para que todos ustedes tengan beneficios de ello. So now, for Forex, while we are trading, for Forex and indexes, in fact, we have to work through liquidity providers. So the liquidity providers, or what we call market makers, that we work with in Lztd is Deutsche Bank, Germany's largest bank, Suchen Financial, the world's largest liquidity provider, and Citigroup, which is one of the largest banking institutions in the world, and actually one of the biggest in US as well. So we work with 3 liquidity providers for our trading. Así que nuestros proveedores, los que nos dan liquidez, son los bancos que ustedes ven ahí en pantalla, Deutsche Bank, Suchen Financial y Citigroup. Citigroup siendo uno de los bancos más grandes en el mundo, por consiguiente es con quienes nosotros obtenemos la liquidez para hacer las transacciones de Forex, de divisas. So typically, Forex platforms are only using one liquidity provider, but in Lztd, we being very prudent, we will like to work with 3 liquidity providers to ensure that all our trades are easily transacted. And of course, in terms of having opportunities with 3 liquidity providers, we will definitely have 3 more chances as compared to typical trading platforms in terms of trading opportunities. Así que típicamente algunas de las compañías utilizan solamente una entidad para hacer liquidación. En el caso de nosotros utilizamos 3 diferentes. No hacemos lo típico que hacen los demás de solamente utilizar uno, sino usamos 3 porque queremos asegurarnos de que todo funcione bien y por supuesto, una vez que tengamos más acceso, pues más ganamos todos. So, what platform do we use in Lztd? So we use this platform called MT4. In fact, MT4 is a world-renowned trading platform that is used widely by most big banks and financial institutions. So, Así que, ¿qué programa es el que utilizamos nosotros para hacer todas nuestras transacciones? Es MetaTrader 4. Y MetaTrader 4 es uno de los programas más utilizados a nivel mundial en las instituciones que hacen este tipo de trabajo y es muy reconocido por su eficiencia y en el cambio para hacer el intercambio de divisas. So it's a world-renowned trading platform that is used widely by most major companies, financial companies, and of course banks. And it has been very stringent with who they partner with because they are doing frequent KYC checks and frequent updates on their systems to ensure that everything is prim and proper. If you don't mind to repeat the KFC checks, please. Okay, so MT4 has been very stringent with who they partner with, and they only partner with very reputable and big financial institutions.
So, and of course, they also do very frequent KYC checks and updates on their systems to ensure that this system is running prim and proper and running at a good speed, because most financial institutions are using this MT4. Got it. Una de las cosas que tiene MetaTrader 4 es que ellos no hacen negociaciones con cualquier entidad, solamente con compañías financieras reconocidas. Y una de las cosas que ellos hacen es que ellos hacen el chequeo siempre de con quién hace uno negocios. En otras palabras, la información de identidad en la plataforma, las personas que vayan a entrar en este proyecto se van a dar cuenta que hay unas siglas que son KYC y que esto es en cuanto a la identificación de cada quien. Y ellos son muy peculiares y muy exigentes en cuanto a quiénes y quiénes no pueden hacer el tipo de transacciones con ellos. Right. So, in fact, why is this so widely used? Because it's used by everyone. And because of its safety and reliability. So it's very reputable. And of course, as Lztd, we are very proud to say, although through the stringent checks through by MT4, we are being awarded, we are one of the few who has been awarded a full MT4 license. Can you tell me what the KYC stands for, please? KYC stands for Know Your Customers. Okay. Ok, así que ellos, cuando les comentaba de las siglas de KYC, eso quiere decir reconoce tus clientes. Entonces ahí es donde ustedes van a poner la identificación de cada uno de ustedes. Y dice que esta compañía, LZ, es una de las únicas o de las pocas compañías que han sido que han ganado el reconocimiento de una de las mejores compañías en cuanto a la calidad de clientes que ellos manejan. Now, so what can Lztd do for you right now? It's very simple. What's our product? In fact, it is actually called the Athena Copytrade. So the Athena Copytrade allows our customers to copy exactly how master traders trade. And this system, in fact, is integrated with the MT4 system. Así que, ¿qué podemos hacer por ustedes? Hemos desarrollado una tecnología, se llama Athena Copytrade. Y esta tecnología lo que hace es que enlaza la parte automatizada y copia lo que hacen los profesionales en gestión de operaciones de divisas. All right. So this Athena Copytrade system, in fact, is a system which comprises of a front-end system that executes accurate and high-speed trades, and a back-end system that is a machine learning system which will continue to update the front-end system to ensure that all the trades are up to date and in terms of their risk returns. Así que Athena, la estructura es una estructura muy interesante porque tiene unos chips muy avanzados y un enlace entre equipos de profesionales de programación, del cual permite que una persona que no tenga ninguna experiencia pueda crear beneficios y lo hace a través de diferentes algoritmos para que tus inversiones estén siempre protegidas. So in fact, although it's a supercomputer system, it's an infrastructure, the front-end system is run by our trading team and our risk management team. And for the back-end system, it's run by our research, development, and programming team. So the computers work together with the humans to the functioning of this whole system that is doing this copy trade.
Así que prácticamente está repitiendo nuevamente que esta es básicamente es una computadora, un sistema del cual trabaja por su cuenta, pero que siempre está monitoreado por los equipos de trabajo de ellos, de los cuales mantienen siempre una armonía entre ellos para asegurar nuestras ganancias. So this Athena Copytrade system, in fact, is proprietary to Lztd, which means you're only able to see it here, and only our customers will have this access to use this facility. Así que este tipo de sistema de Athena es un sistema que es solamente utilizado por Lztrade. Tiene ciertos sistemas únicos para Lztrades. So while the front-end system is sourcing for opportunities to find trades at high speed and high accuracy, the back-end system will continuously update our front-end system based on the market news to ensure that all the trades and all the strategies that is being used is properly intact. And if there's any tweaks to the algorithms that is required, it will be done by the back-end system. This is to ensure that all your trades and all your trading funds and money that's being traded is the most up-to-date in terms of returns. Así que este sistema es tan de alta velocidad que siempre está chequeando los algoritmos nuevamente, continuamente, para que todos tengamos la ventaja de este sistema. Now, on top of the superior technology that we have, which is the front-end system and the back-end system, which is also called the Athena Copytrade, we in Lztd we have also curated indexes to provide our customers with the best and optimal returns. So these private indexes are in fact only available to private banking clients and corporate traders who are trading at big volumes. But of course, our customers in Lztd will also have access to these private indexes. Así que como las otras compañías también utilizan índices de divisas personalizados, nosotros también los tenemos. Estos índices son los que permiten a los grandes inversores y a las grandes compañías que se dedican a esto, a poder hacer los análisis para poder tomar las mejores decisiones. Y esto los tienen ustedes, lo tienen ustedes a disposición a través de nuestra tecnología. Por consiguiente, esto también está adaptado al sistema que nosotros utilizamos. So these are the list of the indexes and the currency pairs that we use for trading, because these pairs are in fact the ones that provide the most stable returns and most widely traded in the world. Así que estos son los pares que nosotros utilizamos para trabajar. Son los pares más estables y con más rendimiento. Como ustedes pueden ver aquí, tienen el par de divisas de el dólar australiano con el japonés, por ejemplo, o el euro con el US dollars. Y esta lista de 6 pares son las listas de las cuales nosotros estamos constantemente trabajando para tener mayor rendimiento. So these are some of the strategies that we Lztd use which is used for our bots. So these strategies are in fact one of many strategies that we adopt for our trading bots. But do not be too stressed about how to understand this, because in fact, what strategies can be used, different strategies are being used for different bots at different point of time. So not all strategies are usable all the time. And that's also the reason why we have this supercomputer system, which will help to access what strategies to be used and what strategies to be deployed during the appropriate time. Así que estas es solamente una de las estrategias que nosotros utilizamos. Cada quien usa diferentes tipos de estrategias para que el bot sea eficiente.
Sin embargo, nosotros lo que hacemos es que constantemente estamos viendo qué estrategias son las mejores y las más eficientes, y si hay que hacer un cambio, lo hacemos con tal de que mantengamos los mejores rendimientos. So let me just show you an example of our trading bot. So in fact, we have 3 trading bots. Okay, one is the Jones bot. Next will be the CARRERA bot, and the third one is our Soros bot. So this is an example of a trading bot for Soros for the month of January. Can you please repeat the 3 Jones? What was the other 2? Okay, so in fact, with our technology, we have developed 3 trading bots. I'm sorry, Kate. Oh yeah, okay. Those I didn't translate that to you. Can you give me just one second? Así que hay 3 diferentes tipos de robots que nosotros podemos obtener. Tenemos el robot Jones, el CARRERA y el Soros. Go ahead, Kate. Right. So for each individual bots, they will provide you with a different amount of returns. And of course, there's a one-time subscription fee for a lifetime use and a minimum deposit. So for the Jones bot, you're expecting a 10 to 20% return, and the subscription fee, one-time subscription fee is $15.90, and the minimum deposit is $100. For the CARRERA bot, the returns you're expecting a month is 20 to 35%, one-time subscription fee of $29.90, and a minimum deposit of $300. Whereas for the Soros bot, you're expecting a 35 to 50% returns, the one-time subscription fee of $69.90, and a minimum deposit of $500 as the trading capital. Así que estos son los 3 diferentes tipos de robots que ustedes tienen acceso. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, son 3 diferentes robots con 3 diferentes programas de beneficio. Por ejemplo, el Jones tiene del 10 al 20% de retorno. Es una suscripción de $15.90 que es una vez, se paga solamente una sola vez. Es de por vida, y tenemos un depósito mínimo de $100. Tenemos también el CARRERA. Este tiene un retorno del 20 al 35%. Los 3 tienen la suscripción se paga una sola vez de por vida. El depósito mínimo es de $300. El Soros tiene de un 35 a un 50% de retorno. El pago de $69.90 y un depósito mínimo de $500. Sin embargo, de los 3, ustedes pueden hacer un depósito ilimitado. Así que no hay límite para el depósito, pero sí hay un mínimo que deben de cubrir para cada uno de los 3 robots que están disponibles. Now, there is no maximum to how much you can place in, all right? But there's a minimum, and everyone take note why the minimum, because different bots adopt different strategies, and different strategies would require different amounts to be executed. So that's the reason why for the Soros bot, it has more strategies to adopt to, and of course the minimum deposit would be $500. Por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene un depósito mínimo diferente porque trabaja con un sistema también distinto. Así que el requerimiento también es distinto por la cantidad de beneficio que ustedes tienen, y esa es la diferencia de la cual, o por la cual cada uno tiene un depósito mínimo distinto. So this is an example of our Soros bot. So for the month of January, with a $10,000 investment, our Soros bot has generated a fantastic return. So it started trading on the 4th of April in January, all the way to the 30th of April, 4th of January, it started trading. All right. And now it's traded all the way till the 31st of January.
So he has deposited $1,000. This is an example from a client. Okay, $1,000. And look at how much he has generated in just a month. With 10,000, it's generated $4,033. Así que aquí tenemos un ejemplo de lo que este robot hizo. Inició con con $10,000. Desde enero para febrero, dice que quiere que ustedes vean los beneficios. Solo en un mes hizo $4,033 en este robot en un solo mes. So you can just imagine with a trading capital of 10,000, at just a click of your finger, you could generate 40%, which is within the range of 35 to 50 for our solo spot. Okay. And at the ease of your home, you can start collecting money daily from your trading. Así que imagínense ustedes, están con la ventaja de estar en su casa, solamente invierten su dinero y con solamente un clic ustedes pueden estar recibiendo los beneficios diariamente. En este caso, estamos hablando más del 40% en retornos con una inversión de $10,000 sin tener que preocuparnos de nada. Okay. So these are some of the pictures because we actually, initially, before we came into the global scene, our focus was actually in China. So these are the various camps, trading camps that has been provided, okay, to our partners in Lztd like yourself. So we do provide training camps. We are very supportive of that to train and to teach everyone how to train and build their teams effectively in Lztd. Así que aquí pueden ustedes observar algunas de las fotografías, como ustedes pueden ver, antes de haber empezado a salir globalmente. Nosotros iniciamos todo nuestro proyecto en China y estos son los campamentos de entrenamiento que nosotros hemos ofrecido y estas son las personas que han participado juntamente con nosotros. And of course, we do have our kickoff events that will be hosted in various regions. These events are in fact to let our customers and our brokers the chance to meet up with our top management team. And of course, to celebrate the success of Lztd as a whole. Así que nosotros también creamos diferentes eventos en diferentes regiones para poder conocer, para que nos conozcan y poder conocer también a las diferentes personas que están participando con nosotros en el éxito de nuestra compañía. All right. In fact, how easy it is for you to open an account in Lztd. You just have to log into our website. All right. Of course, using our representatives' codes from Mr. Harrow. All right. So from there, you'll be awarded 2 accounts. One account is a Copytrade account for your trading, which will automatically be traded for you. And next will be your main MT4 account for you to receive your profits. Así que la manera como entrar a este sistema es muy sencillo. Ustedes van a recibir del señor Harold un link en el que ustedes van a crear su propia cuenta. Cuando ustedes entran la información y crean su cuenta, prácticamente se van a crear 2 diferentes cuentas. Una cuenta que va a ser la cuenta de MT4, en donde se van a generar todas las transacciones, y otra cuenta en donde ustedes van a tener todo lo que son las ganancias dentro de la compañía Lztrader. So now this marks the first part of our meeting. So which is a better understanding of Lztd and what we can do for you. And of course, how you can benefit as an investor through trading with our bots. This trading will all be automated. So what you can do is just select your preferred bots that you would prefer to trade using for trading. And next on, we'll be just waiting for your returns on that it will be paid to you daily. And next will be just to collect your profits daily from trading.
Así que lo único que está aquí por hacer es crear las cuentas. Una vez que las cuentas son creadas, pues ya ustedes van a tener la oportunidad de empezar a colectar todo lo que son los beneficios de lo que son las cuentas como tal. So next one we'll be sharing is our rewards plan. So as you may understand, as an investor, you'll be getting returns on your trading. But of course, as a broker, you'll be getting additional income streams on top of your trading profits. Así que como ustedes sabrán, como inversionistas, ustedes tienen retornos del dinero que ustedes ponen, pero también ustedes, what was the other word? Investors and what else? And our partners, our investors will be getting returns based on their investments. But of course, for a broker, let me say agent of Lztd, you can actually earn additional rewards and commission. Así que como inversionistas pueden tener la ganancia de su dinero, pero como no sé cómo traducir broker, como un intermediario, ustedes también pueden tener otros beneficios. En otras palabras, cada vez que ustedes traen una persona a trabajar acá, ustedes también tienen beneficios. So in fact, as a broker, all right, or an agent, you'll get up to 5 streams of income. First stream of income is your trading profits, followed by subscription rewards, development rewards, subscription rewards, development rewards, and commitment rewards, and lastly, lifestyle rewards. So in fact, as an agent, not only can you earn a profit from your trading, you can receive 5 streams of income. Así que no solamente, como les decía, no van a tener solamente los beneficios de inversión, sino que una vez que entran como agentes o intermediarios, tienen 5 diferentes formas de hacer dinero. Una, por supuesto, es los beneficios del dinero que ustedes invirtieron. La segunda es cada vez que ustedes traen a una persona y se suscribe, ustedes reciben un dinero adicional. Luego reciben recompensas de desarrollo, otras que le llaman de compromiso y otras que le llaman de estilo de vida que ahorita van a explicar. So to understand how this Copytrade structure and your accounts work in Lztd, let me briefly explain to you the whole infrastructure in this Lztd system. So once your account has been opened successfully and registered, it will be awarded 2 accounts. One is the main account, MT4, and the second one would be the personal Copytrade account. So what does this account mean? Very simple. The main MT4 account will be like a wallet for you to receive your rewards and your trading profits. So the Copytrade account can be understood as a trading account, which is linked to the bots that you have selected, and they will start to trade automatically once it is funded in and you have selected the bots. Así que nuevamente quiero hablar acerca de las 2 cuentas una vez que ustedes abren una cuenta con nosotros y las 2 cuentas y cómo trabajan. Véanlo como la primera cuenta, que es la cuenta personal, es la cuenta en donde todas las ganancias se van acumulando. Y la otra cuenta, que es la MT4, es prácticamente la que está trabajando por ustedes. Así que hay una cuenta en donde ustedes tienen el dinero que está trabajando y conforme va trabajando diariamente va pasando todas las ganancias para la cuenta personal, que es la cuenta donde reciben todos los beneficios. Y de esa manera, para que ustedes entiendan la diferencia y por qué es que hay 2 cuentas diferentes asignadas cuando ustedes abren, se hacen miembros de esta compañía. All right. So that's the infrastructure. So now, first thing to introduce to you guys, Lztd, us as a very prudent company, we have these security reserve funds
that is set aside to ensure proper growth of our funds in terms of its returns. So this is a security reserve fund to separate certain percentage of the funds so that in any case, if the bonds are not generating sufficient returns, this will be actually activated to supplement our returns to ensure we hit our monthly targets. Así que ahora quiero mostrarles la forma de cómo nosotros trabajamos. Cuando nosotros, cuando ustedes inician una cuenta con nosotros, los fondos van a ser divididos en dos. Una parte va a ir a lo que se le llama el fondo de reserva y este es el 20% de la cantidad que ustedes ponen a trabajar. Este fondo de reserva lo que hace es de que se pone a un lado porque en el momento de que el sistema no esté dando el rendimiento que ustedes, por el cual ustedes entraron, en este caso vamos a suponer que entraron al que da del 30 al 45%, entonces si una vez o al mes se dan cuenta que no llegaron al monto, entonces se toman estos fondos para compensar en caso de que no llegara a darse ese rendimiento. No hemos tenido ningún problema como eso, pero anteriormente, pero ese fondo está para eso. Eventualmente si hay un problema y no llegaron al rendimiento que debería de llegar, se toman de esos fondos para que todos tengamos el rendimiento mensual al cual nosotros nos hemos suscrito. So in fact, this is an 80-20% split. So when you have decided to invest your funds for trading, okay, for example, if you invested $1,000 for this, 800 will go into your Copytrade account for trading, 200 will be set aside in this security reserve fund as a safety measure. And there is no lock-in to these funds. It's free for you to withdraw at any point of time. All right, it's just a safety measure that is being set aside, and it's fully refundable to you upon your withdrawal. Of capital. I'm sorry, you said it's refundable. The 20% you said. What was that again? The last part. Okay, this 20% is capital guaranteed, which means that your funds will not be affected in terms of any market conditions, and of course, it is fully refundable if you would like to withdraw your capital from your investments. Thank you. Ok, así que vamos a suponer que nosotros vamos a invertir $1,000. De estos $1,000, el 80% es lo que va a estar trabajando para nosotros. Y en este caso, $800 van a estar trabajando para nosotros y $200 se van a ir al departamento de seguridad, que es este 20% de lo que estamos hablando. Sin embargo, vamos a suponer que ustedes dicen, no, yo prefiero mejor salirme. Este 20%, o sea, el dinero por completo, ustedes lo pueden retirar. No es que ustedes pierdan ese 20%, sino que si a mí se me ocurrió o cambié de opinión en una semana, yo quiero sacar mis fondos, se me devuelven el 100% de la cantidad con la que yo inicié mi inversión. Now, next will be our LZTD profit sharing. So we are a company also looking to make money together with you guys. So there will be a profit sharing on terms of your trading profits. So how does it work? There is also a 20%, it's a 20%, 80% split. So say for instance, if you're generating a profit of $100 from your Copytrade trading, okay, you will be receiving 80%, which is $80, and LZTD, us, will be receiving 20%, which is $20. Así que, ¿cómo nosotros hacemos dinero? ¿Cómo nosotros trabajamos? Del dinero que ustedes tengan trabajando, el 80% va a la cuenta de ustedes y nosotros, el 20% nos quedamos con esa ganancia. Por consiguiente, es un 80-20% de ganancias que repartiremos 80% ustedes por lo que pusieron el dinero
y 20% nosotros porque estamos proveyendo la plataforma de trabajo. Now, this is how you calculate your copy trade profits. So in fact, to start an account, which is the minimum account, is actually $115.90. Why? Because the subscription of bots is $15.90, and the minimum deposit for this bot to activate to trade is $100 for your capital. So it amounts to $115.90. So once you have subscribed to the bots, $15.90, you are left with $100 principal, $100 capital, and this $100 capital is then transferred to your copy trade account to start trading, right? So from there, $80 will go into the copy trade account from your capital. $20 will move to your security reserve fund. And therefore, from there, if your bots, for example, for Jones bot is generating a 15% return for the month, 80% is $80 is your capital. So how much profit will we be generating from there? It is going to be 15% multiplied by $80, okay, which equates to $12, right? So now you still follow me, right? So for $12, 80%, 20% profit sharing, okay? So out of this $12 profit that you have made with this $100, you will be receiving $960, and LZTD will be receiving $240. Muy bien, así que vamos a ver en este caso cómo exactamente se maneja esto. Vamos a suponer que ustedes agarraron el robot que cuesta que de inversión son un mínimo de $100. Ustedes tendrían que poner el mínimo de $100 más la suscripción del robot que cuesta $15.90. Por consiguiente, en este caso, entonces ustedes tendrían que tener una inversión de $115.90. De estos 115.90 centavos, 115.90, pues $15.90 se queda en la compañía por la suscripción del bot con la que ustedes iniciaron. Luego se hace el 80-20%, 80-20 split o la separación del 80-20 porque el 20% va a la reserva de seguridad. Por consiguiente, este mes, si está trabajando el robot, va a trabajar, las ganancias van a ser del 15% basado en $80 porque el 20% quedó en la reserva de seguridad. Ese 15%, si ustedes agarran el 15% de $80, corresponde a $12. Después de que se agarró la ganancia de los $12, entonces se hace la separación de las ganancias entre la compañía y ustedes. En este caso, el 80% de las ganancias son $9.60 y el 20% son $2.40 que se quedaría la compañía. En este caso en particular, el 15%, que son $12, ustedes recibirían únicamente lo que les corresponde, que serían el 80%, que equivale a $9.60, asumiendo que fue el 15% lo que ganó durante el mes. So this is the first stream of income that you'll be generating, which is also the trading profits from your capital. Así que esta es la forma principal de ganancias y la primera de la cual ustedes estarían recibiendo. Now, the second stream of income as a broker would be your subscription rewards. So what is a subscription reward? Subscription reward is a commission paid to you when you refer a client who has subscribed to a bot, and the commission is at 10%. Así que se recuerdan que pues como inversores, como personas inversionistas, perdón. Como inversionistas, ustedes reciben la ganancia de su dinero, de su capital. Pero la siguiente recompensa de suscripción,
ustedes reciben el 10% de cada suscripción que ustedes traen a la compañía. En este caso, cada vez que traen una persona, se suscribe en el robot Krager, en este caso que se ve en pantalla, el costo del Krager es de $29.90. Ustedes reciben el 10% que viene siendo $2.99 en ganancias por cada suscripción de esta persona. So 10% will be given to you based on any subscription of bots. So for example, if you have subscribed to a Krager bot, the subscription is $29.90, you'll be getting a $2.99. Okay, so in any case, if there's an upgrade for this client who decided to change his bot to a Soros bot, all right, and he subscribes to another bot. So for you as a direct referral, you will also be getting a $6.99 on his subscription, which is 10% of the price of the bots. Así que vamos a suponer que esta misma persona había entrado al primer robot, pero después de un tiempo quiere cambiar o hacer, mejorar sus ganancias y entra al siguiente robot, que le costaría $69.90, $69.90 la suscripción. Ustedes de igual manera hacen el 10% de esta cantidad. En este caso, el 10% pues son $6.99 que ustedes estarían ganando al que este cliente o persona esté de un robot y suba al siguiente. So this commission is paid to you daily. And say, for example, today, if you refer somebody to subscribe to the bot, and your commission will be received the following day, which is the next day. Así que esta comisión es diaria. Vamos a imaginarnos que ustedes trajeron a una persona y esta persona se suscribió al robot de $69.90. Ustedes no van a ver la ganancia de inmediato, sino que la van a ver al día siguiente. Es diaria, pero se ve 24 horas después. So this is the second stream of income. Now, Así que the third stream, the third stream of income, yeah, it's okay. The third stream of income is our development rewards. So probably should explain, translate the other one, the initial part. Then we'll go on to this. Okay. Now, what is a development reward? A development reward is a commission paid to you based on the referrals, your referrals trading profits. So when they trade with Lztd, you as a broker, you'll be receiving a percentage of their profits. Así que este otro nivel de ganancias tiene que ver con las recompensas que ustedes obtendrían al atraer personas y tiene que ver directamente con las ganancias que tengan estas otras personas. En otras palabras, cada vez que esta persona tenga ganancias, ustedes van a tener también una ganancia de la ganancia de esta otra persona, para la redundancia. So you can receive up to 20 levels of rewards, and based on your rank, you can receive up to 35% of your referrals trading profits. Así que hay un total de 20 diferentes niveles de recompensa y ustedes pueden recibir hasta un 35% de las ganancias que se obtengan. O sea, cada vez que vamos a suponer que yo traigo una persona y esta persona ganó $100, entonces yo voy a obtener el 35% de las ganancias de esos $100. Pero hay 20 diferentes niveles en las que ustedes pueden participar y ganar. So before you understand how this percentage works, you have to understand how this ranking system in terms of broker works. So in Lztd, we have 6 ranks as a broker, S1 being the most junior rank and S6 being the most senior rank. So there are 3 criteria to be achieved to get this rank. One is your personal investment into your capital investment into your trading account. And the second criteria would be your direct referrals. That means A refers B, okay?
first generation of brokers, that will be considered your direct referrals, right? And then the last one would be the third criteria, team asset under management. So in fact, for direct referrals, it could be a combination of one customer with a $500 deposit or 5 clients with $100 deposit each as a S1 broker to achieve a S1 broker rank. Así que estos son los 6 diferentes niveles donde ustedes pueden recibir pues, más entradas de dinero. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el nivel número 1 tiene que tener un criterio específico. En este caso, si yo, por ejemplo, estoy en el nivel 1, tengo que tener un mínimo de inversión personal de $100. La referencia directa de activos bajo gestión son $500. En otras palabras, ya sea que yo traiga 5 personas de $100 cada uno o una persona que invierta $500. Y luego el equipo total de activos bajo gestión tiene que tener un total de $500. Vamos a suponer que en este caso yo tengo $100 y la otra persona tiene 500, pues ya automáticamente ya son 600 en equipo, ¿no? Así que ese es el criterio para poder obtener el nivel número 1 y así consecutivamente esta tabla muestra los diferentes requerimientos de cada uno de los niveles para que ustedes puedan seguir ganando. Now, for each individual ranks, you'll be entitled to different levels of rewards. Okay, so as a S1 rank, all right, you'll be entitled to your first level of rewards, which is level 1, and level 1 entitles you to 35% of your referrals copy trade returns, that means trading returns. Now, as a S2 rank, you'll be entitled to 2 levels. Okay, your first level, first generation, and your second generation of brokers. For S3 rank, you'll be entitled to 3 levels, which means first level, second level, and third level brokers of referrals. Now, for each and every individual level, as you can see on the left side of the screen, first level will be at 35%, second level at 20%, third level at 10%, fourth and fifth level at 5% each, 6th to the 10th level, 3% each, and of course, 11th to the 20th level, 1.5% each. So what it means in this slide is that when your rank increases along the way, you'll be entitled to more and more levels of rewards. So for a very simple reason, for a very simple example, if you are a S6 rank, you'll be entitled to 20 levels of rewards, which means for the first level, the percentage will remain 35, second level 10%, third level, second level 20, third level 10%, fourth to fifth level 5%, 6th to 10th level 3%, and of course the 11th to 20th level 1.5%. So you're entitled to all these levels trading profits. Muy bien, así que como ustedes pueden ver, aquí están todos los niveles y cada nivel tiene su criterio de cómo poder llegar. En este caso, en el nivel número S1, ustedes estarían recibiendo, si ven aquí del lado izquierdo, el 35% de todas las ganancias de las personas que están directamente debajo de ustedes. Pero vamos a suponer que ustedes entraron al S6. Ustedes tienen 20 oportunidades de poder tener todas estas ganancias. En otras palabras, todas las personas, si ustedes estuvieran en el nivel número S6, ustedes recibirían el 35% de los inmediatos referidos de ustedes, el 20% de los referidos, de sus referidos y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, en el nivel 11 y 20, el 1.5% de todos los otros referidos más abajo de ustedes. Entonces, el único criterio es que, claro, estando en el S6, tienen que cumplir con el criterio que vemos en pantalla.
Entonces, $10,000 invertidos de inversión personal, 50 entre los referidos directos y $500,000 entre el grupo de todas estas personas. Entonces, ya ustedes pueden optar a 20 diferentes niveles de reconocimiento. Now, let me give you a very simple example. As a S4 rank broker, you unlock 5 levels of rewards. So first level, 35%, second level, 20%, third level, 10%, and then the remainder, fourth level and fifth level, 5% each. So how much you will be getting as a broker in this example? So let me just show you. So broker A has achieved S4 rank. So he'll be awarded 5 levels of development rewards, which is the trading profits, a percentage of his referrals trading profit. So for the first level, he has 5 brokers, for example, all has invested $1,000 and subscribed to a Soros bot. So what returns is he looking at? Very simple. With 5 people, $5,000, Soros bot generating 50%. The copy trade profits would be, trading profits would be at $5,000. Sorry, $2,500. Now, after profit sharing, total profits is at $2,000. So for these 5 brokers that you have, from their copy trade returns, you'll be getting a 35%. So 35% multiplied by $2,000 would be $700. All right. So now second level, we have 12 brokers. Total profits generated from their returns after profit sharing is 4,800. So 20% of that would equate to 960. So as you can see, each and every individual level, you will be getting a percentage, which is the development rewards. So as your team grows bigger, the more you'll be collecting for your development rewards. So for this example, with about 200 brokers, all right, this broker easily generates $6,260 a month. And as long as these investors of yours, these brokers, continue to hold on to their investments, or in fact, to continue to hold on to their investments for trading, you will continue to receive this income daily. If they hold it for a year, you will be receiving this income for a year. Muy bien, así que quiero ponerles aquí un ejemplo de cómo nosotros podríamos generar una cantidad de dinero muy interesante para nosotros. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el nivel número 1, tenemos 5 personas y cada persona invirtió $1,000. Como ustedes pueden ver aquí, tiene de los 5 brokers, tiene $5,000 en total. Así que ellos se suscribieron, asumiendo que se suscribieron al bot Soros, que es el 50% de retorno. La participación en los beneficios comerciales 80-20 sería de $2,000 y la recompensa de nosotros en el primer nivel es de 35%. Por consiguiente, en el primer nivel nosotros estaríamos generando $700, ¿verdad? Luego, así sucesivamente, pueden ver cada uno del nivel 2 y 3 y 4. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en el nivel 5 con 100 personas de $1,000 cada cual, son $100,000. Y luego el total de recompensas de desarrollo es el 5%, pero son $2,000 porque, claro, ustedes ya tienen 100 personas trabajando. En este ejemplo, asumiendo que ustedes ya tienen estos niveles trabajando, ustedes estarían recibiendo un total de $6,260 al mes. Y esto, media vez el grupo de ustedes siga trabajando, ustedes constantemente están recibiendo las ganancias de todas estas personas que tienen su dinero trabajando en la compañía. Now, as the trading profits are, in fact, paid out to our customers and our brokers daily, this development rewards will also be paid to you on a daily basis. De la misma manera como todos generan ganancias diariamente, así también ustedes diariamente les está entrando estas ganancias a ustedes. O sea que
Si a las 5 personas abajo de mí ganaron X cantidad, vamos a suponer $1,000, pues ese porcentaje de ganancias también se va a reflejar en mi cuenta diariamente. Now, the fourth rewards is actually our commitment rewards. So a commitment reward, in fact, is actually paid, a commission paid to you for your customers' deposit. So if they've deposited an amount for their capital as an investment, you will be receiving a percentage of this amount invested. All right. Así que, can you return the screen, please? The previous, there you go. Perfect, thanks. Así que nuestra cuarta forma de obtener ganancias se llama la recompensa de compromisos. Y esto es simplemente el hecho de que cada vez que las personas vayan a hagan más inversiones dentro de su bot, ustedes van a recibir ganancias de esas inversiones también. Go ahead. Right. So for these rewards, it will be paid to you the following day. That means once today somebody has deposited the funds, you refer somebody who deposited the funds. On the next day, these rewards will be given to you into your Copytrade account. So for the previous payouts that I've actually described to you guys, explained to you guys, those are all paid to your main MT4 account. But for this commitment rewards, it is paid into your Copytrade trading account together with your capital. All right. And these funds will be available for you to withdraw after 90 days. Ok, así que algo que no les había mencionado anteriormente, las ganancias que se hagan de la primera, segunda y tercera etapa estarían entrando a la parte del MT4, pero de aquí I'm sorry, can you repeat it? Is this for MT4 or is this for the this will get into MT? Okay, never mind. I just this will pay into the MT4 Copytrade account, which is the trading account. Okay, got it. La diferencia es que toda la primera, segunda y tercera etapa se va a pagar a la wallet que se genera directamente de ganancias, a la que es la wallet personal que se crea en la cuenta de nosotros. Pero esta, que es la número 4, que es el pago, digamos, de lo que son los depósitos de las otras personas que están haciendo directamente al sistema, no va a la wallet de ganancias, sino va a la wallet de la MT4. Y ustedes no la pueden, estas ganancias de los depósitos adicionales, ustedes no la pueden retirar sino hasta 90 días después. Todo lo demás, ustedes lo pueden retirar en el momento que ustedes quieran, pero esta en particular no se retira sino hasta 90 días después de que se haya hecho efectivo, digamos, alguien volvió a depositar en su cuenta de ese porcentaje de ganancia y va a mi cuenta, pero solo va a ser reflejada en la cuenta de MT4 y con la condición de que no se puede retirar sino hasta 90 días después de haberla recibido. Right. Now, so for the same thing, the percentage of you receiving your commitment rewards will increase through your ranks. So as a S1 broker, all right, you will be receiving 5%. And as you increase by per rank, okay, the percentage of these commitment rewards also increases by 1%. All right. So S1 rank at 5%, all the way to S6 rank at 10%. Así que lo que ustedes ven en esta tabla, esos son los porcentajes y las condiciones con las que ustedes van a recibir estas ganancias. En el S1, ustedes solo reciben el 5%, pero conforme van aumentando de rango de S1 a S2 o hasta S6, incrementa hasta un 10%. Okay. So
Let me give you an example so it will be clearer for everyone. So when you have referred, directly referred a client to deposit an amount for their trading, you'll be getting a percentage, right? So as an S4 broker, all right, as an S4 rank broker, you'll be getting 8% in terms of this commitment rewards. Now, for example, on the 1st of April, this particular customer that you have referred into Lztd deposits $1,000. You will be receiving this 8%, all right, into your account on, okay, this 8% will be, you will be receiving this 8% into your account, the Copytrade account in the 2nd of April, on the 2nd of April, the following day. I'm a little confused here. There was a 5% in the other slide, and this one says 8%. Okay, please explain this to them. As a S1 broker, you're getting 5%. As a S2 rank broker, you're getting 6%. Mm-hmm. As a S4 rank, 8%. So in this example, okay, I'm quoting that this person, this broker, is a S4 rank. And that's the reason they're getting 8%. Okay, understand. Yes. Muy bien. Así que lo único que está mostrando aquí es que un ejemplo de que si asumiendo de que ustedes están en el rango de S4, ustedes estarían recibiendo el 8% de los depósitos de esa persona. La pregunta que le hice fue porque dije, bueno, ¿por qué 8% si acababa de hablar del 5%? Pero estaba explicando de que él está asumiendo de que ustedes están ya en una situación de un S4, por consiguiente ustedes estarían recibiendo el 8% de ganancias. Just give me a minute. Let me change. I just lost the slides. Let me just change it back. Solo denme un minuto, por favor. Perdí los slides y necesito nuevamente encontrarlos. Hola, 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 hola. Buenas noches. Okay, just hold on for a minute. All right, back to this. Ok, de regreso nuevamente. Now, so for the commitment rewards itself, if you have somebody who has actually transferred funds, all right, okay, and for every amount that you have invested in, you will be getting a one-time commission of the percentage in terms of your rank. So if you have 10 referrals who have referred 1,000 each, that will be equivalent to 80 if you are S4 rank. $80 times 10, that will be $800. And this is actually compound together with your capital and for your withdrawal after 90 days. So while you're waiting for these 90 days, these commitment rewards are also generating for you an investment return because it is into the Copytrade trading account. Ok, como se recuerdan, yo les había comentado de que ustedes reciban esta recompensa cada vez que alguien entra y deposita más, ustedes reciben un porcentaje. Ese porcentaje va a la cuenta de MT4 y como se recuerdan les había dicho que iba a pasar, no podían retirarlo por 90 días. Eso no quiere decir de que ese dinero que se está poniendo allí no esté generando más dinero para ustedes. Así que el dinero está allí, no lo pueden retirar por 90 días, pero el dinero está igual generando producción para ustedes durante esos 90 días. So this is our commitment rewards, which is the fourth stream of income. Now comes the fifth stream of income, which is our lifestyle rewards. So for the lifestyle rewards, it is accumulated based on your development rewards, subscription rewards, and your commitment rewards. Así que es le llamamos el del estilo de vida y tiene que ver
con todos los demás, de las otras recompensas, está directamente ligado a las recompensas de todos los otros niveles, de los 4 niveles de los que ya hablamos. Now, and for this fixed stream of income, which is the lifestyle credits, you'll be able to redeem for 3 tiers of products. But of course, before we go to that, this rank, okay, for this reward is only available to S4 rank brokers and above, which is our top tier brokers. Now for S4 rank, you'll be getting 3% of your accumulated rewards. S5 rank, 4%. S6 rank, 5%. So if you have accumulated 200,000 worth of development, commitment, and subscription rewards, 200,000. Now, as a S4 rank, you'll be getting 3%, and your credits will be 6,000 lifestyle credits. Así que este tipo de recompensa de estilo de vida solo aplica para los niveles de S4, S5 y S6. Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, el S4 tiene solamente un 3%, S5 tiene un 4% y el S6 tiene un 5%. Ahora bien, este porcentaje se acumula y solo puede ser canjeable por ya sea relojes lujosos o vehículos. This is just for vehicles and watches, right? There's not, you don't get the money out of it. Okay. In fact, if you have reached this level, all right, we are flexible with it. You can actually discuss with us. That means there's negotiation. You can actually request for funds instead of this watches, cars, or property. But it's you cannot get money out of it. Like you cannot get negotiated and said, well, I'd rather have money. It's just exclusively for either watches, vehicle, or property. Is that correct? You can negotiate with us. Oh, okay. Muy bien. Así que este es, como ustedes verán, ustedes están creando. Hans, yeah. I think it will be better for you to explain this to them, like what they can redeem for. And then after that, we'll talk about whether it is negotiable or not. All right. Okay, perfect. Así que estos son créditos que ustedes obtienen en los niveles 3, 4 y 5. Y como ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden canjearlos por relojes, por automóviles de lujo o casas. Y aquí hay un ejemplo donde tiene el 3% y 334,000. Entonces ustedes pueden decidir, bueno, si por ejemplo, si yo tengo 50,000 créditos, pues yo prefiero que me den un auto lujoso. O si yo ya llegué a los 10,000, yo prefiero que me den un reloj. Y así sucesivamente. Go ahead. So, for 10,000 points, you can exchange for a Rolex watch. For 50,000, you can exchange for a car. It can be a Mercedes-Benz, a BMW, or even an Audi. And for 200,000 points, you can exchange and redeem for a property, a house, for a condo, or even for a rental property, a house, right? So let's just calculate how is this. Let's just see how is this being calculated. So say, for instance, you have accumulated 334,000 worth of rewards, subscription, development, and commitment rewards, right? So as a S4 rank, you'll be getting 3%. So how much are you getting in terms of these credits? You'll be getting 10,020 points. So you can redeem for a car, a property, for a Rolex watch. But if you do not want the watch, you can also continue to accumulate it. Once you hit 50,000, you can redeem for a car. All right. If you do not want to redeem for a car with 50,000 points, you can redeem for 5 watches. Or if not, if you want to accumulate to redeem for a property, it can also be done. It's flexible. And of course, lastly, if you would like to have negotiations with these, yes, you can exchange for cash. But of course, it will be changeable at the same 3 tiers. That means if you have accumulated up to 10,000 worth of credits, all right, you can redeem, you can exchange for cash at least $10,000. Understood? Yes. Yeah. Ok, así que
lo que está explicando aquí es que vamos a suponer que tenemos unas recompensas acumuladas recibidas de $334,000. Entonces, si estuviéramos en el S4, nos estarían dando el 3%, eso equivale a 10,020. Yo, al llegar allí, si yo quiero, puedo esperar y seguir acumulando porque, por ejemplo, a mí no me interesa tener un reloj de lujo. Así que yo puedo seguir acumulando hasta llegar a los 50,000 puntos de crédito para poderlo canjear por un auto. Puede ser un Mercedes-Benz, puede ser un Audi o un BMW, o un BMW, perdón. Así que de esa manera ustedes pueden decidir si acumularlo hasta llegar a una propiedad, una casa, un condominio. Pero vamos a suponer que en este caso yo en lugar de querer el reloj, yo prefiero que me den dinero en efectivo. También puedo negociarlo y ellos me dan, en este caso, 10,020, me darían $10,000. So you're done with the translation, right? Can I move on? Say again? You're done with the translation, right? So I'm moving on to the next slide. Yes, sir. Okay. Right now, so next thing that is important to everyone is the withdrawals. All right. So how frequent is the withdrawals? Okay, in Lztrader, there is no restrictions on withdrawals. You can withdraw at any point of time. Okay, your principal, your returns, it is all withdrawable and free for you to withdraw. Okay, but there's a minimum withdrawal requirement. That means if you want to withdraw funds, it minimally has to be $20. Okay, and there's no maximum to how much you can withdraw. If you want to, if your account has $1 million, you can also withdraw it at any point of time. Now, the withdrawal fee is $5. So in fact, if you withdraw $20, all right, with a $5 transaction fee, what you will receive is 15. But it's very fair. If you are withdrawing $1 million, the fee is also at $5. All right. So these are the three main points that you should take note. And lastly, the funds will be credited into your account within 72 hours for your withdrawal. Así que aquí hay tres consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ustedes pueden retirar su dinero a la hora que quieran, el día que quieran, no tienen que esperar. O sea, si yo tengo mi dinero y mañana o esta noche se me antoja retirarlo, yo lo puedo hacer. Lo único es que tiene que haber un mínimo de $20. O sea, yo no puedo retirar $5 o $10. Tiene que ser un mínimo de $20. Y el costo del retiro, vamos a suponer que voy a retirar $20, va a ser de $5. Eso es lo que cobra la compañía por cada retiro. Pero vamos a suponer que yo tengo $1 millón ya dentro de la compañía. El cobro de la compañía por retirar $1 millón siguen siendo los mismos $5. O sea, los $5 no cambian independientemente de la cantidad que yo quiera sacar. Y la última consideración es que todos los retiros pueden tomar hasta 72 horas hábiles para hacerse ya visibles en la wallet que hayamos decidido retirarnos. Es lo único, es ese. Uno, saber cuánto es lo que cobran cada retiro. Dos, de que tiene que haber un mínimo de $20. Y tres, que puede tardar hasta 72 horas hábiles para poder ya percibir nuestro dinero en la wallet que nosotros querramos. Now, as you can see, Lztrader, as a broker, in fact, you are getting 5 streams of income. Just imagine if you are working in an office, right? You can only be receiving 1 stream of income. But as a broker, there is so many streams of income that you can actually earn from. And we, Lztrader, we are very supportive of our brokers, and we also hope to help you expand your markets effectively, so we can generate more customers, and everyone can make money together. Now, this marks the end of the presentation. All right. And
Así que, sinceramente, nosotros lo que queremos es pues tener la oportunidad de servirle a ustedes. Estas son la manera como hemos demostrado cómo ustedes pueden ganar de diferentes formas con nosotros. Este ha sido el final de nuestra presentación. Y yo no sé, Harold, si vas a tener preguntas. Sí, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bueno, primero, muchas gracias, hermano, por la traducción. Yo sé que el Zoom se nos alarga un poquito, pues deben de entender que el tema de intercambio, escuchar allá, traducir acá, volver a interpretar, pues es un poquito larga. Pero bueno, afortunadamente la información fue clara. Sé que hay muchas preguntas en el broker. Yo te las voy a ir formulando para que por favor le digas al señor Kay, pues que nos las vaya respondiendo, por favor. Claro que sí. Mr. K, Yep. if you don't mind, what we are going to do now is just he wants to thank you for the presentation. It was very clear and accurate. There is a lot of questions, pool of questions that he may have for us, and if you don't mind, just to go through the questions that they may have. Right. Okay, dale, hermano. Dale, ya la voy a leer. Bueno, una de las preguntas que hice acá y que hice, dice así, que, ya regálame un segundo. ¿Cuántas transacciones hace el bot por día? Okay, Mr. K. Please proceed. Yes, sir. They are wondering how many transactions this bot does per day. Okay. Basically, the bots are traded. There's no exact number of transactions because it really depends on how the market is moving. So the daily targeted returns will be based on the returns on average on the monthly basis. So in fact, sometimes, all right, there might be a few days there is no trading, but definitely for the whole month itself, it will meet its targeted range. Okay, perfect. Thank you. Muy bien. No hay un número específico de transacciones por día. Es más, vamos a darnos cuenta que en algunos días no se hizo ninguna transacción. Van a pasar 2, 3 días y no se hizo ninguna transacción. Pero lo que nosotros buscamos, y eso dependerá porque eso va a depender de cómo se esté moviendo el mercado. Pero nosotros lo que buscamos no es la cantidad de transacciones, sino llegar a nuestra meta en cuanto al porcentaje de rendimiento mensual para cada uno de nuestros socios. Ok. Ya. Por aquí alguien me coloca en el chat que dice que si puede explicar de una forma más, o sea, como más entendible el tema de las regulaciones que tiene la compañía. Okay. Mr. K. Yep. If you don't mind to explain in a simple way, easier way to understand the type of regulations that you have as a company. Okay. Right now, we are actually regulated by NFA. So NFA is the National Futures Association, which is in America. It's one of the most authoritative regulations that we have. Our companies, one of the better regulators in the world, in US. And currently, we are also in the midst of applying, where we are actually applying for other license as well, in Forex license for the longest time. And it is coming up really soon. And I will announce to you guys this additional regulations that we are having in the shortest time, once it has been approved. Can you tell me what NFA stands for? National what? National Futures Association. Futures? Yes, that's right.
futures is like a form of investment, which is like a Forex. It can be done in futures, options, stuff like that. So futures as in contracts. Okay, got it. Dice que en realidad en cuanto a las regulaciones, nosotros tenemos, estamos regulados o hemos tenido la licencia de la NFA y esa licencia es una de las más reconocidas en el mercado de los intercambios de divisas. Es una de las más grandes y de las más reconocidas en los Estados Unidos. Ahorita hemos aplicado para otras licencias y muy pronto vamos a poder hacerles llegar la información cuando ya lo tengamos todo en orden. Pero por el momento la NFA es la ente reguladora con la que nosotros estamos trabajando. Let me just share with you some slides, okay, on how you can check on our registrations and all. Quisiera compartir con ustedes unas slides, unas pantallas aquí con el tipo de licencias que nosotros ya tenemos con nosotros. Go ahead. Okay, now, so we are registered in the St. Vincent and the Grenadines, all right? Okay, so this is our cert. It cannot be searched online, but what you can do is you can provide this cert to the lawyers to do a search, do a verification. So this is our incorporation in St. Vincent and the Grenadines. Ok, así que aquí en la pantalla ustedes pueden ver que nosotros tenemos nuestro registro, como había dicho inicialmente, de la compañía en las islas de San Vicente y Granadillas. Así que ustedes pueden hacer esto, lo pueden encontrar en línea o pueden también hacer una petición a nuestros abogados para que se les haga llegar la información de dónde está nuestro registro. Go ahead. Now, this is our incorporation cert in Cape Town, South Africa. This can be searched online, or you can even use this cert to bring it to the lawyers to check as well. So you can translate that to them. Ok. Este es nuestro certificado de incorporación. También lo pueden chequear en línea. Y esto lo tenemos en Cape Town, en Sudáfrica. Would you mind to ask why is it that it has two different places and incorporation? Register something in San Vicente and something else in South Africa instead of Okay, doing because everything in one place? in fact, excuse me, I'm just gonna translate this. Le estaba preguntando al señor que por qué es que tienen registros por todos lados. ¿Por qué no, por ejemplo, registrar todo en un solo lugar en lugar de poner un registro de esto en un lado y el otro por otro lado? Porque digo yo, si iban a registrar o hacer la incorporación en Sudáfrica, ¿por qué no hacen ahí de una vez el registro de la compañía? Así que eso fue lo que le pregunté. Ahorita va a contestar. Go ahead, sir. Okay, so how do you register it? We'll answer that question later. Let me just go through this, how you can check it, so everyone knows very clearly our certs and all. Is that okay? Yes, sir. Okay. Antes de contestar esa pregunta, quisiera mostrarles algo aquí que es importante que ustedes sepan. Go ahead. Okay. Now, so how do you search for this incorporation in South Africa? You just have to go to this website, all right? bisportal.gov.ze. Click on menu. These are the step-by-step guides on how you can search for our company. So you can click on to this. If you don't mind the return, so I can explain that and then move to the next one. Thanks. Ok, así que la manera como lo que yo quisiera mostrar aquí es que si ustedes están interesados en ver en nuestra incorporación, pueden anotar esta información donde dice paso 1, vaya a, y ahí está la información del link bisportal.gov.za y quiere ir paso a paso como ustedes pueden encontrar la compañía.
Se van al menú. Go ahead. So from here, you can search for our entity number. Y aquí pueden buscar por el número de la compañía, de la identidad de la compañía. Right. Then go to the next step. Just key in our registration number, which is this number over here, 2021, and ending with 07. Así que el número de la compañía es el que ven allí. Ustedes pueden colocar ese número 2021 y termina con 07 y ahí lo van a encontrar. All right. So once the number has been keyed in, así que una vez que el nombre está puesto, our enterprise number will be automatically generated, and you can just click search and all the information will pop up. Así que ustedes ponen ahí en el buscador y si está en inglés va a aparecer esa palabra search, que significa buscar, y si ustedes lo tienen en español va a aparecer ahí buscar, presionen el botón y toda la información de la compañía va a estar disponible para ustedes. Now, so you can search for the company details next, and it will all appear. Así que ustedes ponen ahí el número de la compañía y ustedes pueden buscar los detalles. ¿En what else you said? Now you can see all our details here when our registration is, and of course all the addresses and all. Así que les va a aparecer el nombre de la compañía, el registro, la dirección, dónde está, y toda esa información la van a tener ustedes, va a estar disponible para ustedes. So in fact, initially we are also incorporated in British Islands, the British Virgin Islands. So in fact, as you know, the reason why we are incorporated in so many places is because we are a global company and we would like to incorporate there so that we can, in fact, have our banking systems and facilities being set up. Así que como ustedes pueden ver, nosotros también tenemos un registro en las Islas Vírgenes Inglesas, y la razón por la cual nosotros nos registramos en diferentes lugares es porque somos una compañía global. Y esa es la razón por la que queremos hacer eso. Okay, so for our incorporation in British Virgin Islands, you can also just do a scan on our QR code or key in this number, which is our license number, in our website, and you'll get to see this registration as well. Así que si ustedes quieren hacer la búsqueda de nuestra compañía aquí, también lo pueden hacer al escanear el código QR que aparece en pantalla del lado izquierdo. También lo pueden hacer poniendo el número que aparece en pantalla que empieza con 61E7F8B. O pueden entrar al link que se ve allí en pantalla también para poder encontrar toda la información de la compañía. All right, so there's a public statement being made from BVI. This is due to because there was some misrepresentation by one of our leaders in China, and that's the reason there's some notification on Lztd in the public statement. I didn't understand that part. Okay, there have been some announcements with regards to Lztd, our parent company, Lztrader Capital. Okay, this is due to because there is some misrepresentation from our leaders in China. What happened was this: we are incorporated there, but what they have given to authorities is say that we are in fact registered there, we are in fact regulated there, which is not true, and that's the reason why there has been some negative news on this BVI website. Ok. Lo único que quiero que sepan también es que se encuentra una información en una compañía de BBA, se llama así, de BBA. Hubo unas personas que no se comportaron de acuerdo
a lo que nosotros queremos. Lo que hicieron ellos es que dijeron que nosotros no estábamos registrados, algo que no fue cierto. Hicieron un anuncio específico de nuestra compañía, pero nosotros hicimos o sea, como que refutaron, porque sí estaban registrados, en efecto sí estaban registrados, pero si ustedes buscan, puede aparecer esta información. Solo quiero que sepan de antemano para que pues sepan que sí hubo registración y todo, pero está esta información ahí en el récord y es importante que ustedes sepan de él. Now, this is our NFA license, which is somebody had this question earlier. Esta es nuestra NFA, la licencia NFA. Yeah. So how to search for that? You can just click on this link or go to the NFA website to search for our cert. Así que para estar allí, lo único que tienen que hacer es poner este link y ustedes pueden encontrar toda la información necesaria acerca de nuestra compañía. So we are all licensed to provide this service as a trading advisor, AI trading, and of course by collecting funds to execute the trades. Así que nosotros tenemos la licencia para poder dar entrenamiento y también recibir los fondos para ejecutar nuestras transacciones de divisas. Y esta es la licencia. So we are also searchable on WikiFX. Okay. Así que también van a encontrar en WikiFX, van a encontrar una información que no es correcta. And the reason of this ratings to be seen is at 1.57 is a very simple reason. Okay, because right now, in fact, for WikiFX, it takes time for them to update our ratings through regions. And our focus initially was in China and recently into Africa. So, if in fact for the African region, our ratings are the correct ratings, but as of now, for you guys in Colombia, it is still not reflected because its main office in China, in fact, has been affected by COVID. So there are some delays to reflect the correct ratings in your region. Así que van a encontrar un rating de 1.57, pero el problema es que, o la razón por la que se ve ese grado de calificación, es porque este WikiFX trabaja por regiones. Dicho sea de paso, si ustedes van a ver la información de WikiFX en China o en África, que es donde prácticamente trabajamos, hacemos la mayor parte de nuestro trabajo, ese es el grado correcto de calificación que nosotros tenemos y es un grado muy alto. Pero en el caso de ustedes en Colombia, no estamos todavía allí. Les toma tiempo a WikiFX para poder hacer los upgrades. ¿Cómo se diría upgrades? Todas las revisiones de las compañías por el tema del COVID han estado atrasados y no han actualizado la calificación apropiada para nosotros. So this reflects the correct ratings of us in Lztd, a 7.22 rating, 4 stars. All right. And okay, you can translate that. Yep. Please. Yep, thanks. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la calificación correcta de nosotros, es 7.22. Y toda la información es correcta. Tenemos ya un tiempo en el mercado. Estamos completamente con la licencia apropiada y nuestra calificación es una de las más altas en el mercado. So for us,
we have 0 complaints, and none of the complaints are not resolved. So we have 100% on our scores. Así que para nosotros no tenemos ningún tipo de problemas con ninguna empresa o clientes, y nuestra calificación por lo mismo tenemos un 100%. Si nosotros tenemos alguna discrepancia con alguna de las empresas o clientes, lo resolvemos de inmediato para mantener esa calificación. And of course, we have this EPC, which is a tie-up with WikiFX. So in case, if there's a worst case scenario, there's any complaints or anything against us, you will be entitled up to 10,000 worth of insurance. Así que nosotros hemos firmado un acuerdo con WikiFX de tal manera que a la hora de que tuviéramos algún problema, tuviéramos un problema de pérdidas de fondos, ustedes serían legalmente recompensados hasta $10,000. En otras palabras, ustedes tienen garantizado, si algo pasara con la compañía, $10,000 que se les daría a ustedes legalmente. And this is our MT4 full license, like I mentioned just now. All right, only one of the few that have full license in terms of MT4. Y esta es otra de nuestras licencias, que es la licencia que ya les había comentado de MetaTrader 4. So in fact, as you can see, we have 3 servers. So if anybody is worried that we cannot support the number of growing customers, in fact, most platforms only have 1 server and we have 3 servers. So we can definitely support the oncoming customers up to few million or even tens of millions of customers that's using the same system. Así que si alguno de ustedes está preocupado por la cantidad de clientes que podamos nosotros servir, nosotros aquí donde ustedes ven en el círculo rojo, tenemos 3 diferentes servidores, de las cuales nos garantiza a nosotros poder manejar un flujo de miles o millones de clientes, de los cuales podemos nosotros resolver. No tenemos un problema en cuanto a la capacidad de clientes que nosotros podamos obtener para poder trabajar. So these are some of the information that we have provided to our Latin America representative, Mr. Hebro. All right. So this is from my FX book. So you can see what are the trades that has been done in terms of its percentages on our trading boards. All right, for our Jones board. Así que esta información que ustedes ven aquí es una información muy importante para ustedes, porque pueden ver aquí el rendimiento en esta página que se llama mi FX Book, y pueden darse cuenta. Could you return the one slide before, please? One more. There we go. Aquí, como ustedes pueden ver, es nuestro récord de rendimiento. Y can you move now forward one more? There you go. Y cuánto es lo que nosotros hemos podido obtener en rendimientos mensuales. One more, please. Y aquí, como ustedes ven, toda esta información es de parte de una compañía neutral, ajena a nosotros, de la cual habla muy bien de lo que nosotros podemos hacer con las inversiones. So these are some of the offices that we have in China. So there are about 15 offices. Okay, so these are the pictures of that in different regions and in different areas. Así que estas son algunas de las oficinas. Tenemos 15 oficinas en China, y estas son algunas de las oficinas que nosotros utilizamos allá. They are all at different regions, all right? Y todas estas están en diferentes regiones. So now, LZTD fund, our domain, all right, it expires on 2032, all right? And for our previous
website, which is Lztrader. All right, it is registered in 2020. The reason why we have these two separate domains is because we have currently 300,000 clients and customers and members in China. All right, and we do not want our systems to crash. All right, so that's the reason why. And of course, we also know that you guys also know that we're entering into the African market, which is also a very big region. And that's the reason why we have this new domain that is created so as to ensure that our customers will not experience any glitches in systems and any delays in your systems. Así so que, that's the reason why we have a new domain that is extended to 2032, all right, in Lztd, because we also understand that this new region in Colombia would also be a very big community. So in fact, that's the reason why we have this new domain that is started in 2022. Así que, como ustedes pueden ver aquí, esta es otra información de interés para ustedes. Nosotros hemos creado otro dominio en las redes y lo iniciamos en el 2022 porque solamente en China tenemos 200,000 clientes, de los cuales utilizan nuestros servicios, y no queríamos que tuviéramos algún tipo de percance o problemas con que no pudieran trabajar efectivamente en nuestro sistema de internet, en nuestros servidores. Por consiguiente, hicimos un dominio adicional en el 2022 para poder seguir creciendo. Esperamos que podamos seguir creciendo, pero en cuanto a las personas que podamos nosotros tener, en este caso Colombia, no tenemos ningún problema para poder seguir creciendo en cuanto a las transacciones o en problemas en asuntos de dominio de internet. So it's all explained here. All right. So this is the end of this information of the company of Lztd. So yes, I think this will answer a lot of questions with regards to the registration and how you can check it, and of course more information on the company, on its regulations and its certs. So yes, so now we can take on more questions. Así que quería poderles mostrar este tipo de información que creo que responde a muchas de las preguntas que tienen ustedes acerca de lo que son regulaciones o licencias de la compañía, porque quería también explicarles cómo encontrar ustedes la forma de básicamente entrar a la internet y poder encontrar ustedes la información por sí mismos. Espero que esto ha sido más sencillo y que pueda aclarar más las preguntas de ustedes en cuanto al tema de las licencias y regulaciones, y quisiera continuar con más preguntas, por favor. ¿Estás ahí, Harold? Sí, acá estoy. Ok, así que seguimos con las preguntas. Perdón, ¿me repites? Seguimos con las preguntas. Estamos listos para recibir más preguntas. Ok, vale, perfecto, listo. Voy a continuar leyéndoles unas preguntas que están aquí en el chat. Como para terminar, el Zoom ha sido un poco, vuelvo y les digo, es un poco largo por el tema de la traducción, pero realmente es bueno que la información quede clara. Alguien por acá pregunta que si la licencia de MetaTrader es propia o es subcontratada. Somebody is asking about the MetaTrader license. Is Right. that a license that is subcontracted, or is your own license? So contracted, what do you mean by that? Like if it's done by another company and we are working under somebody else's license, or is our own license as the LC license directly? It is directly our license. That's why it's a full license from MT4. Okay. So it's not through a third party, it's only through us. Yeah. Okay. Es una licencia directamente nuestra, no es subcontratada. Y sí, tenemos todos los derechos directos
y es única y exclusivamente para nuestra compañía. Ok. Otra pregunta, dice que esos $10,000 que aparecen como respaldo, ¿es para cada persona o es grupal? ¿Y se solicitaría en caso de una afectación? Those $10,000 that you have signed, Mention. mentioned about insurance for each one of us, is for each person, or is by group or region, and how to get that in the event that something goes south, then how do we get those $10,000? Okay, it is by per person, by individual. Okay, so there's this tie up with WikiFX. So in any case, if it really happens, okay, worst case scenario, again, you can actually claim this from WikiFX. So everyone can go to WikiFX to claim this amount up to a maximum of $10,000. Okay, thank you. Esta licencia, perdón, no licencia, este seguro que hay es por persona, es individual. Así que cada persona, si tiene esa cantidad, la puede reclamar y hacer el reclamo a través de WikiFX. Ellos son los encargados de proporcionar en caso extremo que algo pasara con la compañía. Ellos son el ente encargado de darnos ese dinero en el evento de que pues algo mal pasara con la compañía. And for the 10,000 itself, if you are someone who has invested $1,000, okay, you cannot claim 10,000. You can only claim up to a maximum of $1,000. Yeah, okay, thanks. Así que estos $10,000 no quiere decir de que si tú tienes $1,000, a ti te vayan a dar 10,000. Solo te van a dar la cantidad de la cual tú tengas invertida en la compañía hasta $10,000, el máximo de $10,000. Así que si tienes $500 y los perdiste, pues te van a dar $500. Ok, vale, muchas gracias, quedó bien ahí. Hay otra pregunta acá que me están haciendo desde hace rato. Me dice, hola Harold, por favor, ¿le podrías preguntar cuál es la relación entre estas dos páginas? www.lzfond.com y y http lzcapital.com. LZFO, ¿qué es? Font, dijiste. Fund, sí, lztdfund.com. Y la otra es lzcapital.com. Disculpame, ¿cómo se escribe Lztrader Capital? No sé cómo. Leizan. Ok, capital.com. Okay. Mr. K, they are wondering what relationship is between LC Fund and LztraderCapital.com. What is the relationship between these companies? Okay, so Lztrader Capital, in fact, is the mother company. And because we are, in fact, expanding into the different regions, okay, so LZTD was actually created and incorporated in 2021. So this is a division that is expanding globally. So in fact, Lztrader is our mother company or our holding company for LZTD, LZ Trade Fund. Is that clear? And LC Fund is what? Is a subsidiary of Lztrader Capital. You can treat it as, it's actually called a holding company that owns LZ Trade Fund. Got it. This LZ Trade Fund, we are expanding, we are an arm that is expanding into other regions. Okay, so initially we are expanding into Africa, and we chanced upon this chance to actually expand into Colombia, thanks to Harold. So this is a subsidiary of Lztrader Capital. Okay, perfect. Bueno, LztraderCapital.com es la compañía madre. Ellos, por la razón que se han extendido a Sudáfrica y otros lugares,
crearon una subdivisión y es una LZ Fund es una subsidiaria de lo que es LazyCapital.com. Creo que se desconectó Harold. ¿Estás ahí, Harold? I think Harold got somehow disconnected, but we should... No, acá estoy. Se Oh, me apagó. Ok. Hay otra pregunta acá y me están diciendo, ya se las voy a leer, que si la compañía tiene licencia para los Estados Unidos, que lo quieren saber. Okay, so they are wondering if this company has a license for the United States. Have a license for United States. What do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso que si tiene licencia para los Estados Unidos? O sea, que si pueden operar en los Estados Unidos. What they mean is if this company can operate in the United States. Okay. In fact, we can't operate in United States for a very simple reason. Okay, because of the taxation issues that US actually has with all countries. So in fact, if you are a citizen or a green card holder in the US, all right, you will be subjected to tax for investments overseas. And this will actually complicate the accounts in Lztd. And of course, for clients in the US, they wouldn't be getting very good returns. And that's also one of the reasons why we do not accept US citizens, because of these taxation complications with the company, from the company with the US tax treasury, with the US treasuries. Just an extension of that. Bueno, voy a contestar primero esto. Dice que no acepta ni ciudadanos ni residentes norteamericanos por la razón de todo el tema de impuestos que exige Estados Unidos y que eso complica la situación dentro de la compañía. Lo que quiero solamente preguntar antes es ¿qué tiene que ver él con eso? Porque si yo, por ejemplo, soy norteamericano o tengo una tarjeta de trabajo en Estados Unidos, ¿cuánto voy a ganar? El que paga el impuesto soy yo. Entonces, solo voy a preguntar eso para ver, no tiene como mucho sentido el tema, pero bueno. What your company has to do with taxation, if, let's say, if I'm a US citizen and you pay X and Y amount of money, you are not responsible or not even impacted with that, but myself. After all, everything is even with the USDTs. So in reality, the only taxation that I will get is the money that I will reflect once I enter into any type of bank in the United States. And that I have to show that I got or show that I need to pay taxes. Okay, you have a very misconception with regards to you trading in USDT. Okay, we are receiving funds in USDT, okay? But in terms of trading, it is all traded in US dollars. And of course, from the USDT, you'll be converted to US dollars for trading. All right, so it also implicates US dollars. And not only that, as our company, right? As long as we have clients from the US, okay, we will also be taxed for generating a profit. And that will erode a lot of profits from the company. And that is the main reason why, also one of the main reasons why we don't accept US citizens as our customers. Interesting, very much, very well done, thank you. Dice que no es así, que ellos como compañía, si tienen una persona residente o ciudadana en los Estados Unidos, ellos tienen que pagar impuestos por esas personas también. Por esa razón, ellos no aceptan ni residente ni ciudadano de los Estados Unidos porque no quieren pagar ese impuesto. Ok, listo. ¿Voy a hacer la última pregunta como para cerrar el chat?
Ya son las 11:23 de la noche. Yo creo que ya es justo. Ok, dice por acá, alguien dice, puede una persona de doble ciudadanía crear una cuenta, por ejemplo, tengo mi cuenta americana y ecuatoriana. Puedo crear con mi cuenta de Ecuador en Estados Unidos, o sea, pues ya está diciendo que no, pero que sí se puede hacer a través de otra ciudadanía, es lo que me está diciendo acá la persona. Okay. So, Mr. K, there Yes. is a Okay. person who has citizenship in Ecuador Mhm. and he has the citizenship in United States. Right. Could he enter as Ecuadorian citizen to be able to get into the business? No, because as long as he is a US citizen, it will be rejected. As in, they cannot sign on to as a client in Lztd, regardless of whether he's staying there or not. His citizenship, even if he's staying in Ecuador, he's still a US citizen. He's still considered a US citizen. So this customer cannot be onboarded. Claro. Ok, dice que no, que aunque tenga doble ciudadanía, ellos lo consideran como ciudadano norteamericano porque no se quieren meter en problemas con las leyes norteamericanas por el tema de los impuestos, así que no pueden entrar personas que tengan doble ciudadanía. El sistema los va a evitar por la misma razón. Ok, tengo una última pregunta que aquí me insisten, a mí me da hasta risa leer esto, pero bueno. Que si tiene alguna relación LZTD con Intelligent Pre Capital. Mr. K, Yes. someone is asking if there is any type of relationship between your company and Intelligence Prime Capital. Okay, our company, right? There's no relations with Intelligence Prime Capital. I heard briefly about it during these few weeks of people talking to us and presenting. We have totally no relations with them, but of course, some have mentioned that our products, in fact, there's some similarity in terms of the offerings, right? So yes, there's no relationships with them. But what I understand is that there's some similarities in terms of the returns and in terms of the bots. Ok, dice que no, definitivamente no tiene absolutamente nada que ver una compañía de la otra. Dice que algunas personas han comentado que la interfase entre una y otra se parece, pero no tienen absolutamente nada que ver la compañía esta con Intelligence. And for us, we have been around for quite a while, since 2020. We are not a new company. So this might be some trade secrets being copied by them. I'm not sure. But of course, we have been around longer from what I know. Dice que en el tema de la tecnología como tal, aparentemente han copiado ciertas cosas y que eso es lo único que pues sabe, pero que no tiene nada que ver absolutamente. Ok. Harold, creo que Juan Carlos dice que tiene una pregunta para ti. Si fueras tan amable comunicarte con él, creo que quiere preguntar algo. Por el WhatsApp, ¿cierto? Sí, no sé, comunícate Bien, con él por el WhatsApp porque no sé si quiere hacer una pregunta o es que quiere entrar al chat y no puede, dice. Ya, pero antes de leer la de Juan Carlos, voy a leer una que hay acá en el chat, Ok. ¿no? Que dice así. ¿Por qué no podemos ver la regulación de la NFA en los PDFs? La regulación que dicen tener de los Estados Unidos. Mr. K, are you there? Yes, I'm here. They are wondering why is it that we cannot see any
type of regulations of the NFA and the PDF in regards what you mentioned of taxations or anything to operate in the United States. It seems like there is a lot of people who wants to get in that has either green cards maybe or something, but they are trying to figure out, they've been trying to do a lot of research to figure it out, any type of problem or regulations in regards directly to not do business with you. And they can seems to find anything that that it directs to that issue that you mentioned. And send, actually, in fact, this tax treaty thing has been around for the longest time. Who is? This tax treaty is actually a tax treaty being signed between US and all countries to be taxing on all investments that US citizens or US cardholders are actually invested in. That is something. Let me tell you what. Since you guys can't find it, let me find it for you and send it to you guys so you can see. Yeah. Right. Dice que como ellos están, todos estamos tratando de figurar el problema con el tema de la taxa, de los impuestos y eso, que no se preocupen, él va a empezar a buscar información y nos la va a hacer llegar porque pues ve que es ya una situación importante para todo el grupo. Ok, perfecto, perfecto. Sí, eso es muy importante. La verdad, haría que pues generar mucha más confianza, ¿no? Yeah. Bueno, acá hay una pregunta que dice Juan Carlos Carrera que ¿por qué el bot operó en unos 2 veces en el de él? Pero la voy a leer bien. Esa pregunta creo que ya ahorita me la escribió él y creo que ya la contestamos, y es porque acuérdate que la pregunta que él hace aquí es por qué no, o sea, no apareció nada, digamos, ayer en el robot de él, y es que, como él dijo inicialmente, que aquí ellos no trabajan por cantidad de operaciones, sino el resultado final en el porcentaje que cada quien va a tener. En otras palabras, puede ser que mañana recibamos el 50% y 3 días no trabaje, etcétera. Que fue lo que yo siempre les manifestaba a todas las personas que no podemos sacar conclusiones de un solo día, si opera un día o no, que al final lo que tenemos que hacer es tener una estadística mensual desde el día 1 hasta el día 30, Correcto. Ni siquiera es desde el día 15 al día 15, ni el día 18 al 18, sino desde el día 1 al 30. Si un robot puede operar el 20, tiene que sacar una estadística promedio del 21 al 30. Es que los cortes mensuales, fecha calendario, no mensuales, las fechas que iniciamos. Es correcto. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, muchachos, pues yo veo que, bueno, la última pregunta que me dice que dónde podemos ver las cuentas auditadas de los robots para cerrar. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿De dónde podemos ver las cuentas auditadas de los robots para hacer, o sea, es la última para cerrar el chat y ya cerrar la reunión? Mr. K, this is the last question. Sure. They would like to see where can we look at the accounts that they've been added to, just to see the statistics of what they have done in the past and the different accounts. Is there any way that we can look at the, because I'm sure you guys do an audit, because you need to make sure that everybody has met the minimum percentage of rendering of the money monthly. So is any way that we can look at those type of statistics? Okay, in fact, you can actually check these figures once you have registered an account and subscribed to a bot. And of course, that will be, you can check it on WikiFX. No, not WikiFX, my FX book. In fact, for this particular Jones bot, we actually reviewed this information to Harold. All right. So these are, in fact, why are these bots and all these figures being kept private and confidential to the public and only shown to Harold? It's because we don't want our bots to be stolen again in terms of the returns, right? Because when this information are released easily to everyone, it is easy for hackers
or even competitors to copy exactly how we get these kind of returns and generate something off to eat away our market share. All right. So of course, once you are a customer, you can actually source for that through my wiki, my FX book, or in fact, if Harold allows it, he can actually show it to people. I mean, for the bots. But what we can show you right now, as what you can see in our previous slides, right? It was extracted from my FX book, which is accurate. Got it. Dice que una auditoría como tal, pues internamente ellos tienen su propia auditoría, pero por supuesto ellos, número uno, es confidencial, cada quien tiene su propia cuenta. Y la otra razón por la cual no muestran las otras cuentas es porque, número uno, están mostrando nuestros rendimientos y no quieren que otra compañía venga y vea lo que nosotros hacemos. Dos, eso. Y tres, porque tampoco estamos expuestos a que hackeen nuestro sistema y cómo funciona. Lo que él recomienda es que ustedes se metan a la página MF Book. Is it MF Book or what is FX Books or what is my FX Books, right? Just let me show you. This is what I shared with you just now. Ahorita van a enseñar la página donde pueden entrar para que ustedes puedan ver el rendimiento, y son rendimientos que son reales, pues. So it's my FX Books. Y esta es la página, aquí la está mostrando. Es My FX Books con MYFX y luego book del libro con S al final. Y ahí pueden ver esa información. Right. So now, are there any other questions that I can answer? ¿Alguna otra pregunta? No, pues hay un poco de preguntas realmente. Aquí nos dan las 2 de la mañana y pues ya es justo que... Mr. K, would you mind stay here for another 5 hours? 5 hours? Sure. Oh, Mr. Harold. They have hundreds of questions, and what he's doing is trying to sort them out Right. to see if we can get the most relevant, but it's so many questions. Le digo yo que si quiere estar aquí unas 5 horas más, y dice, sí, no hay ningún problema. Le digo, estamos tratando de ver, ver las preguntas que tengan tal vez un poco más, o las que mejor relevancia tengan, pero son muchos. ¿Sabe qué les recomiendo a todos las personas que alguien los tuvo que haber invitado al Zoom, ¿cierto? Si tienen preguntas específicas, cosas que sean más bien de lo que más nos interesa a todos, saber que no es la parte operativa del robot como tal, porque veo preguntas que me dicen que cómo se puede reinvertir, que cómo se puede fondear, o sea, cosas de esas no, porque pues eso lo podemos explicar nosotros, que ya tenemos conocimiento del manejo de la página. Pero sí cosas como que de pronto tenga que ver con las cosas importantes que a muchos les interesa para poder tomar una decisión, bien sea que entren o no, como la parte legal, como la parte de servidores, de hosting, de dominios, de SEO de la compañía, cosas así, que por favor las pasen. Yo mañana voy a tener una reunión directamente con uno de los SEO de la compañía, perdón, el viernes voy a tener, hoy estamos a miércoles, sí. El viernes vamos a tener una reunión con uno de los CEOs de la compañía. Va a ser un Zoom muy exclusivo. Solamente vamos a ver conectadas 20 personas, por lo cual hay preguntas que se pueden realizar. Entonces, ese será grabado, será guardado, pero no vamos a poder participar todos lastimosamente. Sin embargo, van a haber muchas personas que van a estar allí viendo lo que está pasando. No solamente vamos a estar nosotros los que estamos aquí al frente, sino muchas personas demás, para que haya bastante testigos, digo yo, pero para que hayan bastantes argumentos y que cada uno entienda pues la forma de que ellos cuentan y nos muestran las cosas. Entonces sería bueno tener ese cuestionario, porque va a haber un Zoom aproximadamente 2 horas bastante
informativo para, pues, para todo lo que necesitamos saber, ¿vale? Quiero darle las gracias muchas gracias, señor Kay. Okay. Thank you very much, Kay. Thank you, Mr. Harold. Thank you very much for having me here again. Muchas We gracias a appreciate your todos. help, Kay. And thank you, Hans, for your translation. Really appreciate it. You made this happen today. Thank you so much. It was a great time, and it was a pleasure to be talking to you. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias a todos los que han participado. La verdad, siempre quedan preguntas en el aire, siempre quedan cosas por resolver. Como les digo, las cosas técnicas del back office y demás, cualquiera de nosotros la puede responder, pero ya saben, pues, los que estén interesados, que tengan sus respuestas, ojalá mañana las hagan llegar y tendremos la oportunidad de tener unas respuestas muy efectivas para el día viernes. Que tengan muy buena noche. Good night. Good night. Chao, chao. Good night. It was a pleasure to talk to you. See you later. Hasta luego, chicos. Thank you. Chao, Gracias. gracias. Bye. Bye bye. Hope to see you guys again soon.